hagan lo que hagan, sea de la especialidad que sea, esto lo van a ver de todas maneras, no una, no dos, que hacen el recetado de la granulina, van a ver entre 150 y 180 casos al mes. La enfermedad cerebrovascular química es en realidad, debe ser considerado un problema a nivel nacional, pero no lo es, eso lo vamos a ir enfocando poco a poco. Lo que sí van a ver ocasionalmente son las trombosis venosas. Como ustedes pueden ver, fue escrita recién en el 1825 y ha habido gente que durante muchos años ha visto muy pocos casos, no es frecuente. Y más aún, si no lo buscan, ¿ok? O si nunca lo han visto, si nunca lo han leído. Y eso nos ha pasado a nosotros. Yo me acuerdo, eso ha sido porque recién había acabado la residencia y estaba haciendo y leí sobre la trombosis venosa. Decía, pero yo me acuerdo de 6, 7 años nunca he visto una trombosis venosa en el servicio. Entonces me puse a buscar y nunca habíamos hecho el diagnóstico de trombosis. Entonces, cuando vino un paciente típico, ahora les voy a mostrar las imágenes. Le pedimos un atajo, acción venosa, y ahí vimos la obstrucción. A partir de ahí, disculpen que hable yo primero, yo he hecho esto más de 30 años, como si fuera un neurólogo vascular, ¿no? Yo no he hecho su especialidad, pero ya después le voy a contar con todo lo que hizo. Yo creo que largamente le dejo el título de neurólogo. Bueno, después de eso, y algo que ustedes van a ver es que son básicamente una obstrucción, por eso se llama trombosis. De los senos principales, el cual causa la infiltración intracraneana. Ese es el signo. Y ese signo de infiltración intracraneana se acompaña del dolor de cabeza. ¿Okay? Entonces, paciente joven, puérpera, con cefalea, la primera opción, la trombosis venosa. Acá están las causas locales, el trama séptico, las infecciones, los abscesos de meningitis. Por ejemplo, nosotros tuvimos una paciente de 21 años, una morena, pues no morena, negra, no negra, era su mamá, muy cariñosa, esas negras que ella, por ejemplo, agarró y entró con un trastorno sensorial y la lesión estaba sospechosamente en el lóbulo temporal. Entonces, como le expliqué ayer, paciente con crisis, confusión, respiratorio sensorio, lesión focal temporal, ¿y qué pensamos? ¿En qué? Virus. Algo viral. El herpes. Ah. ¿Ok? O sea, trastorno sensorio, convulsiones, foco temporal. Pensamos que era una herpes zóster, le metimos el ciclovir, sin resultado. Oh. Sin resultado. Y después investigando por ahí había trabajos nacionales que ellos también habían tenido el mismo problema y habían sido trombosis, la trombosis venosa. Ella, por ejemplo, lo que es raro en el adulto, porque ya tenía 21 años, 3 senos estaban cerrados, longitudinal, transverso y simoideo, los 3. Se ve en pediatría. O sea, en pediatría ustedes pueden tener afectación de varios senos. En el adulto normalmente es uno solo, generalmente longitudinal. Y una de las causas primarias del embarazo es el puerperio, ¿no? Específicamente el puerperio. Esta paciente, como les contaba, paciente joven, que había dado a luz a
hace 20 días, que inicia con cefalea intensa, que no le calma con nada, y a la hora que le hacemos el estudio, vemos las imágenes y aparecen las lesiones que ahora les voy a explicar. Y también el uso de anticonceptivos orales. Yo he visto un solo caso que ha sido relacionado a anticonceptivos orales. Todos han sido mujeres. ¿Okay? Pero puede haber también otras, específicamente variaciones de convocación y de insuficiencia cardíaca. Variables dependen de los factores de instalación, localización, etiología. La aguda, que es la menos frecuente, en el 28%, menos 48% es rara. Solamente aquellas que han dado a luz acá en el hospital y que nos llaman y dicen, doctor, salud, tiene 48 horas con cefalea. 2 días seguidos, lo cual no es usual. Es usual que una señora haya dado a luz, tenga dolor de cabeza permanente. Pero nos llaman, le pedimos la tomografía y encontramos unos hallazgos y ya. Pero esto ha pasado raro. Ustedes van a ver, por ejemplo, acá en el hospital, una trombosis venosa será pues 1 o 2 al año, no más de eso. Siendo uno más frecuente que el otro. Después de aguda, miren, 48 horas y menos de 30 días es lo más común. Es la paciente que ha dado a luz, que está en la casa, que no le dejan hacer nada, pero tiene cefalea. Entonces piensan que es una mañosa y le dicen, no le hacen caso, le dan su tabletita, su paracetamol, y viene a la emergencia, también le dan paracetamol. Algunos salvajes le dan tramador, ¿no? Entonces, la paciente luego regresa, después de los 30 días, ya está en el segundo grupo y sigue con dolor, ¿ya? El cuadro clínico básicamente es cefalea. Esto está relacionado a la hipertensión orgánica, déficit vocales, crisis epiléticas, síndrome de hipertensión orgánica, que es el signo en realidad causante de todo esto. Compromiso de pares craneales, trastorno de la conciencia. ¿Qué vas a pedir? Acá muy importantes son las imágenes. Muy importantes son las imágenes. Más o menos, tú tienes la idea que pudo haber pasado, te pides la imagen y vas a encontrar esto, ¿no? Un infarto que no corresponde a un área. ¿Ya te vas a dormir tan temprano? Sí, espérate, porque es media hora. Estaba pensando. Un infarto venoso, un infarto que tenga un contenido sanguíneo dentro de la lesión que no corresponde a una lesión vascular. Pero ¿qué es un infarto? Realmente nosotros antes pensábamos que un infarto es muy correcto, ¿no? Hasta que nos dimos cuenta que no era así, pasa no. Entonces lo que ustedes van a ver también en estos estudios tomográficos es algo que se llama signo de delta vacío. Entonces, como no hay sangre en la zona del delta que normalmente se ve en la tomografía, esto se ve como una cosa blanca, ustedes lo van a ver que falta que se llene. Y este signo es común y sí aparece. Los pacientes que hemos tenido, después que hemos estado controlando, el signo del delta vacío es un signo que aparece frecuentemente. Pero como les digo, este no es una patología común, y menos en varones. Pero hemos tenido varones, estoy terminando una publicación de eso, son pacientes varones que han tenido alteración del factor 8 activado, que está por encima de lo normal. ¿Ya? Eso. Ustedes saben que el factor 8 bajo produce, ¿qué produce? Hemofilia. ¿Okay? Pero en estos altos varones, trombosis venosa.
dar 4 pasitos. Ya después no he tenido ningún paciente. Eso me demoró 6 años más o menos poder conseguir. Entonces lo que van a ver en la parte venosa es que falta una parte. O está obstruido. Pero básicamente falta algo o está obstruido, ¿no? O sea, siempre cuando ustedes tengan la sospecha de que hay un infarto venoso, cuando piden la tomografía, cuando piden el angiotac, le dicen con complemento venoso, para que salga la parte venosa, ustedes sospechan que es problema. Porque si no, solamente le hacen la parte arterial, no le hacen la parte venosa. No lo hacen, no lo solicitan. Normalmente ellos hacen la parte arterial y la parte venosa no la hacen. Bueno, la presión, habiendo hipertensión arterial, la presión de litro cerca por aquí está elevada. El síndrome protrombótico está metido no solamente en las afectaciones a nivel de trombosis venosa, está metido también en los pacientes jóvenes. En infarto cerebral, arterial, en pacientes, bueno, el problema es que el concepto del paciente joven cada vez se ha ido estirando. Ahora el paciente joven es hasta 55 años, ¿no? Lo cual me parece una mal. No voy a expresar lo que pienso, pero me parece. Un paciente de 55 años pues es hipertenso, es diabético, tiene enfermedades de todo tipo, ¿no? Pero lo han ido estirando hasta 55 años. Entonces, cuando ustedes tienen un paciente que descarten que no tenga un antecedente vascular, o sea, hipertensión, diabetes, artritis, lupus, lo que sea, que no está descartado síndrome tifosfolípico, ahí sí buscan descartar un síndrome protrombótico porque es recontra caro hacer los exámenes. Eso es decir, proteína S, anticuerpos de fosfolipid. Esto, la antitrombina T, esto es bien caro hacerlo. Entonces los laboratorios de los hospitales van y consultan si es necesario hacerlo o no, porque les cuesta. Entonces, y en la calle estamos hablando de 2.500 personas. Entonces, no todos los pacientes pueden. Si eres un médico pitú, pues hacer una clínica de pide lo que quieras, ¿no? Pero no todos están en ese plan. Entonces, pedir un pretrombótico en la calle tienes que estar muy seguro de lo que estás haciendo. Porque la gente va a decir, 2.500 soles no me cambia el médico. Y se cambiaron de médico. Esa es la idea. Pacientes jóvenes de edad media con cefalea visualmente reciente o con síntomas parecidos al stroke en ausencia de los usuales factores de riesgo, ¿no? No es hipertenso, no es diabético, no tiene enfermedad reumatoidea, no tiene lupus, no tiene nada, pero sin embargo ha hecho una enfermedad cerebrovascular. Infartos hemorrágicos y si los infartos son múltiples y no se confinan a un territorio vascular. Eso es básicamente a la hora que haga tomografía y ve si el paciente puede o no puede ser una posibilidad de una trombosis, porque esto tiene otro tratamiento diferente a la trombosis cerebral arterial. Y esto es más o menos para que ustedes se hagan una idea que es un poco complicado, ¿no? Pero acá lo importante, el signo de delta vacío, la elección según la disponibilidad, ya si puedes hacerlo por tomografía o resonancia, generalmente tomografía, porque por ejemplo, nosotros en la unidad del centro que es tan grande, solo tiene un resonador, que trabaja mal, está malogrado desde enero de este año. Y esto
con complicaciones paranclematosas, todos los estudios que ustedes deben de hacer para poder realizar el diagnóstico del dolor. Pero es largo, pesado, porque en varones puede ser que todo esto sea negativo. Es negativo en varones todo esto que está ahí. Bueno, ahora sí, vamos a lo que vamos a hablar en definitivo. La enfermedad cerebrovascular, como les comentaba, es algo que ustedes van a ver en la emergencia todos los días. Bueno, probablemente va a ser la enfermedad neurológica más común que van a ver, aunque no lo quieran ver. Es algo que ustedes van a saber. Nosotros aquí en el hospital tenemos un promedio entre 1.500 y 2.000 pacientes por año, solamente isquémicos. Entonces, eso hizo que mi profesor Ernesto Deza, que siempre lo he considerado así, él me metió a esto. Y empezamos con un trabajo que se llamó hemorragias talámicas. Queríamos demostrar que la descripción de Fisher, que era la descripción que seguía todo el mundo, no era en todos los casos de hemorragia talámica. Y tratamos de hacer entender de que pasado la parte inferior, posterior inferior de las hemorragias, no producía Fisher. Pero bueno, no me metió eso. Entonces, desde esa época, estamos hablando de doctores, Teresa, ellos, estamos hablando del año 2000, que ellos hicieron un trabajo, de Escuela Natural de la Enfermedad con 1.521 pacientes. Ese trabajo ya mostraba que en el hospital se recibían a 900 pacientes por área por enfermedad cerebral. ¿Qué hemos hecho? No hemos hecho nada, porque ahora recibimos 2.000. En vez de mejorar, porque esto no depende de nosotros, desgraciadamente depende de los programas de hipertensión, los programas de diabetes, en fin, de todos ellos para poder evitar que lleguen a tener enfermedad. Es un problema de salud pública, es la tercera causa de muerte en el país, la segunda en el mundo, es además la primera causa de morbilidad en el mundo y en el país. Pero que no, yo me reuní en el MINSA 3-4 veces, en el Salud otras veces igual, y no hemos terminado el proceso, porque cuando ya estamos para que salga la resolución de que esto sea una enfermedad de salud, problema de salud público, cambiaban los gerentes y lo cambiaban también al para que habíamos trabajado 6, 8, 10 meses. Y después lo volvíamos a empezar hasta que por último nunca más lo había más. Es una emergencia médica, hay prioridad en el transporte prehospitalario, tiempo es severo. Acuérdense de eso. Porque ustedes tienen un tiempo limitado de acción sobre el paciente y que ustedes lo pueden ayudar. Después de eso, no hay forma de poder ayudar. Enfermedad sistémica, o sea, yo siempre he ido en contra del nombre accidente cerebrovascular porque parece que fue ocasional, ¿no? Parece que, ok, te asustaste si se reventó el vaso, si se cerró el vaso. Eso no es así, ¿no? Eso está dentro de un proceso. Por eso yo prefiero decirle ataque isquémico cerebral. Para no variar el ACV, porque no se moleste la gente. Enfermedades de factores de riesgo vasculares, clásicos, específicos, eso vamos a ir discutiendo. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones de la aterotrombosis en el cuerpo? Todos tienen un previo. La enfermedad arterial periférica, la claudicación intermitente, que es cuando los pacientes están caminando, sienten que no tienen fuerza, les duele la pierna, se detienen, sienten que se le llene la pierna otra vez de sangre y siguen caminando. La angina
es el dolor precordial, que anticipe el dolor. Ustedes utilizan nitrato para que se expandan los vasos y no haya problema. Y el ataque isquémico transitorio, que te dice que dentro de 1 a 5 años vas a tener un infarto cerebral, ¿no? Y acá están las consecuencias, ¿no? Enfermedad arterial periférica, prolongación, infarto miocardio, angina, el ataque isquémico transitorio, el ictus, el ataque isquémico transitorio. Es un correlato, ¿sabes? Algunos van a tener preferencia por el cerebro, otros por el corazón y otros por las piernas. Pueden tener las dos cosas juntas. Más o menos, los que tienen infarto cardíaco con un ictus isquémico, más o menos son del 7-8%. Le da las dos cosas juntas. Y hay gente que le da las tres cosas juntas. El 3.3% de los pacientes pueden tener las tres cosas juntas. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué estoy acá parado hoy hablando de esta enfermedad con toda esta preocupación que les digo? Si ustedes ven, en el año 2010, solo habían fallecido por enfermedad cerebrovascular 4.336, que es más o menos el 4.4% de los pacientes fallecidos. En el 2018, antes de la pandemia, habían fallecido 14.505. Si nosotros seguimos pensando que solo se muere el 10%, ¿cuántos casos de enfermedad cerebrovascular no hay? ¿145.000 episodios? ¿Ok? Porque se muere el 10%. Entonces, hay perdido 145.050 episodios en este año, de los cuales se murieron el 10%. Aunque por ahí ustedes van a... Esa es la estadística internacional, ¿no? Pero ustedes pueden encontrar en algunos la OPS, creo, la OMS, hablan entre 12 y 13% de mortalidad. Acá, al frente, la hemorragia tiene 5.1% y los infartos cerebrales tienen 2.7%. Nuestra estadística es de las mejores del mundo, pero más por empeño que por facilidades que nos den. Miren cuánto se ha incrementado del 2010 a 2018, 234.5%. O sea, esto es algo que en verdad si lo dejamos, si seguimos así, dejando lo que pase, probablemente en el 2030 estemos en 350%. O sea, no cabría, no cabe. Y es ahí, en el 2018, que le ganamos a la enfermedad isquémica del corazón. Pues ahí nos convertimos en la tercera, pero si sacamos las infecciosas las convertimos en la segunda. Solamente nos ganan todos los cánceres, sabidos y por haber. Que son los que están arriba, con 37.235, y seguimos, si sacamos la parte bacteriana, seguimos nosotros con 14.505. Esa es la importancia de discutir. ¿Y por qué? Como ustedes van todavía. Porque como ustedes van a ver a gente mayor. Ustedes van a ver personas de 80, 90 años con una cuestión casi común, casi corriente. No le digo 60 porque ahorita un montón de gente de 70 años. La población mayor de 65 años en el Perú es 5 millones. O sea, cuando ustedes estén ejerciendo dentro de 10 años, serán 10 millones por lo menos. Y esto es pan de lo que van a ver todos los días, ¿no? Pacientes hipertensos, diabéticos, con una serie de problemas. Entonces, el ictus se produce por dos cosas. O porque el vaso se cierra o porque llega algo que lo tapa, ¿no? Cuando llega algo que lo tapa se llama embolismo, y cuando se cierra solo se llama trombosis, ¿no? Y el otro es el ictus hemorrágico, que tiene también dos subtipos: la hemorragia intracerebral, que está dentro del parénquima cerebral, y la hemorragia cerebral, que es la que está alrededor, en los espacios
Dicen que el de las mujeres pesa 1,200. Pero creo que hacen más que nosotros con 100 menos, que nosotros con 100 más. La mujer piensa por querer hacer varias cosas al mismo tiempo. El hombre no. El hombre es más torpe, más terco para eso. Y es mono actuador, ¿no? Le dicen, mira acá y mira. Teresa si se va, si se cambió, está mirando. Algunos podemos hacer más cosas, pero la mayoría solamente hacemos lo que nos dicen. Práctica. Nuestra mamá nos obliga a hacer las cosas y después cuando nos casamos, las mujeres son las que nos dicen las cosas. Y después de eso, las hijas mayores. Las hijas mayores son las que ocupan el lugar y son las que quieren hacer papás. Se están proyectando. Ya, pues, cuenta qué tan cierto es todo eso. Ahora, ese pequeño cerebrito de 1300 gramos, está mal ahí he puesto miligramos, no gramos. Ocupa el 20% de la actividad, consume el 20% de todas tus energías. ¿Ok? O sea, consume el 20% de tu glucosa, consume el 20% de tu oxígeno por minuto. Claro que aquellos que se quedan dormidos en las clases no consumirán tanto. Vean lo que consume de 3 a 5 por 100 gramos. Pues comiencen a multiplicar todo por 3 y miren lo que consumen por minuto. ¿Ok? O sea, el cerebro es súper alimentado, súper oxigenado para que pueda funcionar. Entonces, acá tenemos más o menos lo que sucede, ¿no? 65 mililitros por minuto, que es más o menos el flujo normal cerebral, pero cuando baja a 25, ¿no? Se adormece la neurona. La neurona sigue viva, pero no puede trabajar. La neurona se diferencia de las células del cuerpo porque a la neurona lo que produce primero no es oxígeno, es ATP, porque necesita energía para poder funcionar. Entonces, lo que tú le des de oxígeno o de glucosa, lo va a utilizar no para poder respirar, lo va a utilizar para tener más energía. O sea, su locura es hacer ATP. El problema es que cuando hace ATP por vía anaeróbica libera las radicales libres, ¿no? Y comienza todo un proceso de generación a nivel celular. Aparecen las proteasas hacen que se active el sistema de muerte celular y se comienzan a morir las células. A los 12 ya se murieron los células. Entonces, pasamos primero por esto, después por esto y al final, ¿no? El infarto tisular con alteraciones metabólicas, lesión de la membrana, busca entrada de sodio y calcio y salida de potasio, que hay edema celular. Pero hay dos zonas. Una es la zona del infarto y la otra es la zona de la penumbra isquémica. La penumbra isquémica es la que se va a recuperar con el tratamiento. O sea, si ustedes hacen bien las cosas, esa penumbra se recupera. Entonces, el infarto que pudo ser muy grande se convierte en un infarto. Y los pacientes entraron con hemiparesia, afasia, salen a la semana hablando y caminando. Y no es más, ¿no? Los pacientes se recuperan. Y todo el trabajo que se hace es para mejorar esto. Todo lo que se hace es para mejorar esto. Entonces, los factores de riesgo en grandes vasos son las placas ateromatosas,
el pequeño vaso es la linfohialinosis. Las dos producen lesión endotelial, hay plaqueta más fibra que produce el infarto y se tapa así como ustedes pueden ver, se va con el luz. ¿Ok? Miren cómo está tapado ese vaso. Ahora, imaginen que ese vaso sea tapado por 6, 7, 8, 10, 12, 14 milímetros. ¿Por qué el tiempo es breve? Porque por cada minuto mueren 1.9 millones de neuronas. Se deshacen 14 billones de sinapsis y 12 kilómetros de fibras mielinizadas. Eso. Está bien que tengamos 100.000 millones de neuronas, no hay que dejarlas morir. El infarto cerebral establecido por oclusión permanente clínica en función de la arteria afectada, ¿no? Dependiendo de la arteria que sea afectada, ustedes tienen que tener presente que el sistema vascular cerebral tiene dos componentes. El anterior, que es manejado por las carótidas, que sube de forma la cerebral media y la cerebral anterior, y el sistema posterior, que es causado por o realizado por las arterias vertebrales, la arteria basilar, la cerebral posterior, y ahí viene la comunicante posterior y la comunicante anterior. Entonces, la presencia de comunicante anterior, cerebral media, comunicante posterior, cerebral posterior y la arteria basilar, es la que forma él. Exacto. Bien. Parece que han estudiado. Entonces, pero la otra presentación es el ataque isquémico transitorio, ¿no? El ataque isquémico transitorio ustedes van a leer que dura 24 horas. Eso fue al principio. Pero cuando comenzó a venir el problema de la trombolisis, porque la trombolisis, cuando sale por primera vez, se publica en el año 95 el trabajo UNIL, ellos dan 3 horas. Pero como ellos dan 3 horas, era incompatible con un ataque isquémico transitorio de 24 horas. O te podías esperar y en el infarto establecido no se podía hacer nada. O revisan y te vas a dar cuenta que el 94 al 96% de los pacientes en 14 minutos cuando tienen ataque isquémico transitorio ya se recuperan. Y si es interruptorio posterior, 96%. Entonces, comienzan los juegos de riesgo positivo. ¿Qué hacemos? Entonces se reunieron los sabios y los sabios dijeron, bajamos el ataque isquémico transitorio a 1 hora. Porque sabemos que en 14 minutos prácticamente el 100% se recupera. Y si no se recupera, lo solucionamos con el tratamiento. Ustedes van a ver pacientes que se recuperan a 24 horas, le haces una resonancia, no una tomografía, porque la tomografía no sirve para esto. Le haces una resonancia y puedes encontrar una lesión, un infarto. O sea, lo que se llama infarto menor. O como los guachafos dicen, infarto fino. Pero acá viene lo siguiente. Este ataque isquémico transitorio, situación de riesgo, alta posibilidad de recurrencia, 5-10% se nacional. Y en 5 años, casi el 50%. Entonces, lo que tienen que hacer, y lo que antes no hacíamos, eso se lo digo sinceramente, ahora lo que hacemos cuando tenemos un paciente con ataque isquémico transitorio, lo hospitalizamos y determinamos la causa de lo que produjo el ataque isquémico transitorio. Porque si nosotros encontramos que tiene, por ejemplo, una estenosis carotídea, hacemos que le coloquen un stent y evitamos el problema del infarto dentro de los 5 años siguientes. O sea, la idea que nosotros tenemos en el servicio es, ok, hay que encontrar la causa, porque esto se va a repetir, y si se repite, probablemente no van a mejorar los pacientes. Porque la enfermedad cerebral no solo es un problema del paciente, es un problema familiar. Porque el papá, que es el que maneja o que lleva el dinero a la casa,
Y un día para otro se enfermó y ahora, ok, entonces todo el mundo tiene que trabajar. El hijo mayor, de repente deja la universidad para ir a trabajar, la mamá deja la casa para ir a trabajar. ¿Me entienden, no? Entonces no es un problema de un paciente, es un problema de una familia. Entonces eso es lo que tenemos que tener siempre presente cuando tenemos este tipo de pacientes. Los factores de riesgo lo que son modificables, la presión arterial, fumar. En este país la causa del tabaquismo está entre el 7º y el 8º puesto. En cambio en Estados Unidos es la segunda causa. Son los países más desarrollados que son fumadores es la segunda causa. Y en jóvenes, en pacientes entre menores de 30 años en Estados Unidos es la primera causa. No sé por qué. Porque creo que además de fumar le ponen otras cosas. Bueno, si el consumo excesivo de alcohol, cierto tipo de consumo de drogas, la diabetes mellitus, el haber sufrido un ictus actualmente y el ataque químico transitorio de la enfermedad cardíaca. Eso lo puedes modificar. Me había pedido una vez, ya sabes que tienes que llegar más temprano. Eso me hace recordar una pacientita mía, la señora Teo. La señora Teo, estando yo haciendo guardia, me llega la paciente, ya tenía una serie anterior, 83 años, con su disparesia, su afasia, la trombolizamos. Dentro del tiempo, y ella es enfermera, la trombolizamos y la recuperamos de la paciente casi al 100%. Quedó con lo mínimo que tenía antes de llegar. Quedó con lo mínimo. Se fue con lo mismo. Y la pacientita al siguiente año vuelve a hacer lo mismo. Vuelve a hacer otro infarto. Ahí la vieron todo roja. Me llama y yo le digo, ahí le bajamos la dosis, le hicimos 0.6 en un trabajo que hicimos, fue una publicación que salió. Y se recuperó la paciente y se fue. Normal. Eso es la única paciente viva que tenemos que ha sido trombolizada 2 veces, con las 2 veces como excelente respuesta. Actualmente tiene 92 años. Lucia, camina, va, viene, todo su mundo. Y los no modificables son la edad. A partir de los 55 años tenemos la opción de duplicar la posibilidad de hacer un infarto cerebral cada década. O sea, si empezamos en 0, 1 a los 65, 2 a los 65, 3 a los 85, o sea, la edad es un factor. Entonces, si tú tienes un paciente diabético, hipertenso, anciano, deshidratado, está comprando todos los productos. Eso tiene que hablar con la familia también, explicarlo. El sexo, hasta el año 2014 en este país, éramos los varones los que sufríamos más de enfermedad cardiaca. A partir del año 15 se voltea, como ha sucedido en el mundo. En el mundo he visto que se ha volteado de razón a mujeres que predominan en la enfermedad cerebrovascular, porque eso considero yo, no es algo que esté escrito. Que las mujeres, que aparte que mantienen solo el hogar, que cuidan a los hijos, que trabajan durísimo, salen y se divierten, tienen sus fines de semana locos, toman su plato, fuman, se divierten, ya contigo. ¿Me entiendes? Entonces es una actitud casi igual que el hombre, pero tiene una sobrecarga la familia, el hogar muchas veces, y es el sustento de todo el mundo. Mantiene a la mamá, mantiene a los hijos, incluso al esposo, si es que no trabaja por alguna razón. Pero se tenía, por ejemplo, que a partir de los 70 años la primera causa de muerte de mujeres era la enfermedad cerebrovascular, pero solo a partir de 70 años. Pero es en el 2015 que ya la muerte en general en mujeres le da la vuelta en este país al menos, y ahora mueren más mujeres que hombres. Bueno, si tienes familia que ha tenido enfermedad cerebrovascular, lo más probable es que vas a tener una enfermedad.
Y los negros, como ustedes saben, mayor tendencia a hipertensión arterial, los chinos o los asiáticos, mayor opción de hacer una hemorragia cerebral. ¿Por qué? No se sabe. Por ejemplo, en el instituto, nosotros acá tenemos lo que dice la estadística, un 15% de hemorragia, pero el instituto tiene un 20%, no sé por qué. La hipoxia isquemia cerebral puede dividirse de manera conveniente en isquemia focal o multifocal por función vascular, isquemia global o la falta total de la bomba cardiovascular, inducción de riesgo de hipoxia difusa por enfermedad respiratoria de inducción de la presión de riesgo. ¿Qué pasa? Cuando tú puedes tener alteraciones que sin necesidad de producir un infarto, los pacientes tienen desorientados, confusos, que son las bradicardias severas. O sea, las bradicardias severas por hipoxia hacen que los pacientes tengan momentos de lucidez ocasional. Y esto, lo pude demostrar. Bueno, como se dan cuenta, yo tengo opiniones personales, ¿no? Y tengo ideas sobre la funcionalidad de la actividad cerebral. ¿Yo cómo pude demostrar eso? Cuando yo era M3, le faltó decir Cuando yo era M3 me llama un colega de cardiología, un colega mayor, y me dice, mira, tengo este problema. Mi mamá está con una bradicardia severísima, no le quieren poner un marcapaso, porque dice que su tía está demente y que por eso no se puede hacer. Y dice, lo peor que han ido varios colegas tuyos, un asistente, que han dicho que no porque ya está demente. Entonces, yo fui, le tiré un rollo, me acuerdo al jefe de cardiología sobre la hipoxia, sobre el volumen sanguíneo, sobre el flujo cerebral. ¿Y qué hay que hacer? Digo, póngale un marcapaso externo y si ella mejora su función cerebral, ya le colocan uno. Pero ¿por qué? Escucha, otro rollo. Y le pusieron un marcapaso y le subieron de 36 que tenía a 70. Al día siguiente la mujer se acordaba de todo, hablaba perfecto. Y le pusieron un marcapaso definitivo y se acabó el problema de la demencia. Entonces, a partir de ahí, los cardiólogos me llaman a mí nada más para que se su problema. Pero eso me sirvió también porque ahí confirmé algo que yo tenía pensado en mi cabeza que eso sucedía, ¿no? Si le bajas el flujo cerebral porque una bradicardia severa, pues mejora la bradicardia, le mejoras el flujo y mejora la parte consciente de la paciente. Y eso fue lo que pasó. Ahora, cuando tú tienes un paro cardíaco, hay una hipoxia difusa. Y eso sí, puede ser fatal. Pero también puede haber, y eso después se lo voy a mostrar, infartos por hipoperfusión. Las arterias cerebrales son términos terminales, o sea, terminan cara a cara, ¿ya? Mirándose una al otra. Entonces, cuando hay una hipoperfusión, lo que sucede es que los territorios que están en el medio de los dos se infartan. Entonces, tú vas a ver que el paciente tiene como una V adelante y como una V invertida atrás. O sea, en los territorios de la cerebral posterior con la cerebral media y en el territorio de la cerebral media con la cerebral anterior. Es muy frecuente. No, pero la gente no, cuando tú le vas y le dices cosas que no están dentro de su marco, porque ellos carotias se cierran y ya está. No hay más, ¿no? Pero tratar de explicar estas cosas es un poco complicado. Ahora, ¿qué puedes tener con los vasos cerrados? Arteria carotidia interna, ceguera ipsilateral. O sea, del mismo lado. Cerebral media, imparicia contralateral, pérdida cerebral.
Afasia siempre y cuando sea el territorio dominante que está afectado, ¿no? Entonces, cuando ustedes vayan a ver un paciente que tiene una hemiplegia que está así y le dice buenos días, le contesta buenos días, ok, territorio hemisférico izquierdo no es cortical, ¿no? Es subcortical, ¿ok? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O está en el otro lado. El 5% de los pacientes zurdos tienen su centro en el lado derecho, no en el izquierdo. La cerebral anterior, en diferencia contralateral, cerebral sensitiva, pedal de la pierna, cerebral posterior, en el nocio homónima contra lateral y cuadrante superior y deterioro del ángulo. Vacilar, ceguera bilateral, amnesia, diferencia contralateral, pérdida de sensibilidad, signos laterales oculares, cerebrosos o ambos. Aquí sí vamos a avanzar un poco. ¿Cuál es la escala que nosotros utilizamos para valorar que un paciente se le debe buscar una trombosis? La escala de Ginn, ¿ya? Sin síntomas de 1 a 4, ahora lo han cambiado, ahora le han puesto de 1 a 5, sería de 6 a 10 y arriba de 11. En realidad, hitos graves sería un poco más arriba, sería 14. ¿Por qué? Porque cuando aparece la trombolitis, los que tienen valor menor de 14 van a tener alguna respuesta y si es menor a 11 van a tener una respuesta máxima. ¿Ok? Esos son los que se recuperan. Un IS 8, un IS 9, un IS 10, lo trombolizas, a 5 días se va a su casa caminando como si no hubiera pasado nada. Pero hasta el 14 puede suceder, pero después de eso, ahí sí tenemos un problema. Porque en los pacientes que tienen un IS 14 o arriba del 14, tienen el signo de la cuerda. El signo de la cuerda es una trombosis, es el trombo que está metido en la arteria central. Eso lo vamos a ver. La escala de Cincinnati, esto nace en Cincinnati. Se hizo una publicación en todos los medios, en los trenes, en el metro, en los ómnibus, todo, porque ellos tenían una alta incidencia de mortalidad con la enfermedad cerebrovascular, que después de 6 años, 7 años, más o menos lo revirtieron. Pero es debilidad facial, caída de un brazo, alteración del lado. Actualmente utilizamos la escala de FAST, F-A-S-T. Lo único que hemos agregado es tiempo, que hay que llamar urgentemente, ¿no? Hay que solicitar la ambulancia urgentemente. En otros países, Noruega, por ejemplo, la ambulancia tiene un tumor puesto. Entonces, mientras que lo están llevando al paciente, le hacen la tomografía, la mandan para evaluación y le dicen nada, procede. Y lo trombolizan en la ambulancia. Entonces, cuando llega, ya llega trombolizado, ya llega todo, entra el paciente tranquilo, con muy buena recuperación. Y la escala de ranking es el estado funcional que queda después, ¿no? O la que llega, por ejemplo, si tú tienes un paciente que está en escala 4 o 5, probablemente no lo vas a trombolizar porque son pacientes totalmente dependientes, de tercera. Nadie se va a dar cuenta. Probablemente, si es que acabo de hablar con el paciente con esto, por supuesto, hay que pensarlo mucho. La semiología en la arteria cerebral es una semiología cortical, afasia, negligencia, disminución móvil, disfuntor y los sensitivos contrarios. Los infartos lacunares, estos son los que dan la demencia vascular. Son infartos pequeñitos que llevan lugares, no se ven en las tomografías, se ven en las resonancias. El territorio posterior, emienosis homónimas, difusión cerebelosa, semiología de trombo cerebral, trastorno visual, hipnosis, vértigo náusea, vómitos, ataques, alteraciones oculares paraextraneales y vigilia. Territorio posterior, ya. Esto es lo que decía, este signo es la puerta, ¿ya?
O sea, ven una cosa blanca en la arteria, pero ustedes han tomado la tomografía sin contraste. Entonces, ¿qué hace eso blanco ahí? Ese es el ateroma que está colocado ahí. Ustedes van a ver incluso un ateroma mayor de 8 milímetros, realmente la trombosis no sea buena. Los infartos cardioembólicos, realmente tamaño grande. Las embolias tienen preferencia por la corteza. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes vean un infarto en un paciente donde es cortical, piensen primero en la posibilidad de que haya sido una embolia, que sea cardíaca, que sea arterial, que sea por carótida, que sea por corazón. Los infartos vasculares, como les decía, son muy pequeños, no se ven en la tomografía. Si ustedes pueden ver, lo sacan porque hay asimetría de los ventrículos, hay asimetría en la fisura, pero eso no es lo ideal. Para ver eso tienen que ir. Ahora, lo de causa inhabitual, estos infartos pueden ser de cualquier tamaño, es cuando ustedes, por ejemplo, un paciente tiene una trombosis venosa, o también tiene un agujero intervenoso. Se saca un émbolo por acá, se mete por el otro lado y termina en el cerebro. ¿Ya? Los ovales persistentes, los agujeros ovales persistentes pueden provocar esto, ¿no? Es totalmente inusual, ¿no? Una causa totalmente inhabitual. Y eso se controla, se hace un examen que se llama té de burbujas. Que el té de burbujas es meterle aire al paciente. Ustedes agarran y comienzan a jugar con el agua y hacen burbujas muy pequeñas. De esas burbujas muy pequeñas nos metemos, escribímoslo y vemos, nosotros hacemos doble transcranial y vemos cómo están esas técnicas. Entonces, cuando hacemos ese procedimiento, vamos a ver cómo han entrado las burbujas. O sea, si llega ocasionalmente, probablemente va a ser un agujerito muy pequeño, pero hay uno que llega como lluvia o cortina, o sea, tapa todo. Esos pacientes, por ejemplo, altamente de posibilidad de ser infarto cerebral. ¿Ya? Eso lo hacemos acá. Es mejor que el té de burbujas que realizan los aviones. El de origen de enfermedad es que lo llamamos criptogénico porque probablemente no hemos hecho todos los estudios de vida. 85% es químico, 15% es borrego. Entonces, cuando usted llega a un paciente de emergencia con enfermedad vascular, no tiene que pensar que es químico, ¿no? O sea, le vas a atinar, ¿no? Entonces piden la tomografía ese contraste y ahí de repente sí sale la hemorragia, porque la hemorragia sí sale, se ve de un color claro. Entonces, ok, otro manejo, ¿no? Bueno, eso ya hemos hablado de la escala de Cincinnati. Y lo que tenemos ahora en la escala de fase está en el manual, en la guía de la Seguridad Social, está el FAS. Después viene el traslado, que hay que considerar una emergencia médica, es lo que estábamos hablando al principio. Debe ser no decirle no, que espere el paciente, vamos a llevar a uno que se ha doblado su piececito. Olvídate. ¿Okay? Apoyo básico vital. Eso es lo que normalmente debería hacerse. Nosotros estamos acá, 60 minutos, 65 minutos. Es nuestro promedio cuando entra un paciente con enfermedad vascular y lo terminamos de trombosizar. Estamos mejor que el país. El país está en 85, 90 minutos. Vamos a pasar. Esto sí tienen que saberlo, ¿no? Comienzo agudo y síntoma. Tienen que. ¿Por qué les digo que esto tienen que evaluarlo bien? ¿Por qué? Porque la hipoglicemia produce focalización. O sea, el paciente va a venir por emergencia con su epiparesia del lado derecho o del lado izquierdo, pero es por hipoglicemia.
¿Ya? Por eso que el hemoglucotés debe ser lo primero que tiene que hacer eso. Porque ustedes le ponen glucosa al paciente, se recupera. Los pacientes con hiponatremia severa también pueden focalizar. Los pacientes que tienen alteraciones hepáticas también pueden focalizar. ¿Ya? Por eso tengan cuidado ustedes en emergencia. Algo que siempre hemos peleado es esto. Ustedes van a leer en los libros, en la revista, van a ver que los pacientes vasculares pueden tener presiones de 220 hasta 120. Eso es mentira. ¿Ya? ¿Se acuerdan que al principio les hablé de la historia natural de la enfermedad que hizo mi maestro Trotter? Ellos demostraron en esa época, estamos hablando del año 2000, 2001, que era mal pronóstico una presión arterial de arriba de 180. Para nosotros, para los peruanos. Los gringos pueden tener 220, igual eso no interesa, pero para nosotros, eso es un valor. Y después lo han determinado. Yo me acuerdo que el cardiólogo tuvo una discusión de hipertensión, un cardiólogo, un urologo, una conferencia, un curso que hicimos, y yo defendí el 180. Y el cardiólogo dijo que no, que podía subirse hasta 230, no pasaba nada. Y cuando habló el urólogo me dijo felizmente que cuando me dé un infarto me va a atender nuestros riñones, porque no va a dejar que mi presión suba de 180. Y él dio una clase sobre por qué no deberían de permitirse que esté en 220, 230 la hipertensión arterial. Y esto es importante para todos. Si usted le va a tocar estar en emergencia, 180 hasta ahí. ¿Ok? Y si pueden bajarle un poquito la presión arterial, bájenle. Está demostrado que tanto para la hemorragia cerebral y más para la hemorragia cerebral que para el infarto, el hecho de bajarle 2 puntos, 3 puntos a la hipertensión arterial mejora muchísimo el éxito de lo que vayan a hacer. Se pone el RTPA a dosis 0.9 miligramos por kilo hasta llegar a 90 como máximo. El 10% en polvo, el resto en 60 minutos. Cuando lo hemos hecho con 0.6, en algunos pacientes muy específicos, dábamos el 15%. O sea, quiere decir que el boldo era igual. Era la misma cantidad de boldo, solo que dábamos 0.6 por kilo. ¿Cómo puedes saber que está? Porque hay una mala definición de la corteza, ¿no? por el edema que se produce. Hay borramiento de los surcos. Usted puede ver que en un lado los surcos están marcados, en el otro no. Ustedes pueden ver el signo de la cuerda, ¿no? Y algo más complicado es la hipodensidad lenticular, ¿no? Esos son signos de que dicen que sí hay infarto, pero que todavía no es manifiesto. No se ha presentado todavía la lesión a nivel cerebral. Y es donde actúa, ¿ok? Donde debe actuar. Ahí están las zonas, esta es una angiotac y esta es una angiografía. Ustedes pueden ver cómo en las dos se ve que no hay, que hay ausencia de la arteria cerebral izquierda. Esto lo vamos a pasar por esto lo pueden leer, no hay problema. Y este es algo, ya no se hace, esto se ha dejado de hacer, aunque actualmente hay un interés por poder hacer trombolisis intraarterial, ¿no? O sea, tú metes el catéter, te vas hasta arriba y comienzas a tratar la RTPA. Pero lo que sí está en boga ahorita, lo que se hace acá en muy pocos centros es la convectomía mecánica. O sea, es como el infarto cardíaco. Entra el catéter, se van hasta donde está el infarto y le sacan el coágulo, ya sea por aspiración o por todo método.
Esto se empezó a hacer en el 2015. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros tenemos un sistema que se llama código ictus alvenar, que después ha sido copiado por todos los centros hospitalarios. Lo empezamos hace más de 10 años. Esto era para tener contacto con todos los colegas de emergencia, que cuando apareciera una enfermedad cerebrovascular nos llamaran al toque. La respuesta es en minutos, ¿ah? Hay una serie de acciones. Ya hemos realizado trombolisis en el tomógrafo. Ya tenemos un par de pacientes trombolizados en tomógrafo. Porque el paciente cuando va a hacerse la tomografía va con el kit. Entonces, si se puede trombolizar ahí, lo empezamos a trombolizar. No hay nada que trombolizar. Porque ustedes conocen el hospital, no sé si conocen el área de tomografía. Ya, eso está casi por la parte de entrada del hospital, o sea, por grado. Y como ustedes saben, la emergencia está en Cangallo, recontra lejos, ¿no? Entonces el paciente tiene que el primer piso, ascensor, segundo piso, hasta el fondo, ascensor, y llegamos a... Es toda una historia. Y el tomógrafo de emergencia, ese se malogra acá, funciona cuando llega la gana. Entonces, eso motivó a que hiciéramos la primera trombolisis en el Perú. Yo sí estuvo a la cabeza de ese trabajo, trombolizamos al paciente en el año 2003. Ya cumplimos este año, este diciembre, cumplimos 23 años de la primera trombolisis. Y esto motivó una serie de pequeños trabajos de la trombolitis. Ya esta fue la primera serie publicada. Después publicamos una serie mayor. Después publicamos el uso de dosis bajas en pacientes con alto riesgo de sangrado cerebral. Salió en una revista internacional. Después factores asociados a resultados funcionales en pacientes con hitos isquémicos tratados en el Perú. Y seguimos después con el evento vascular, tiempo de cerebro, y esto es lo que hacemos nosotros, monitoreamos. Cuando tú trombolizas, haces un mis previo, después de cada 15 minutos, después de la trombolisis, hora, puntaje y haces a la hospital. Como ven, es un trabajo pesado, porque la presión arterial también es cada 30 minutos, las 2 primeras horas, después cada 2 horas y cada vez se va estirando más, ¿no? Ponemos todo lo que sucede con la glucosa. La glucosa sí es mal detenida. Si la glucosa está alta, la trombolisis generalmente no sale bien. Esto me pasó a mí con el sexto paciente de trombolisis. Ahí me enteré que había que colocarle la bomba de insulina para mantener bajo este paciente. Empezamos con 120 grados y terminamos con casi 600 de glicemia. Entonces le comenzamos a poner con descarga, ¿no? Nada que ver. Esto sí es importante, el consentimiento informado, siempre hay que hablar con la familia y los riesgos. ¿Cuál es el riesgo? Que sangre el paciente. ¿Cuánto sangran? Sintomáticamente el 6%. Pero pueden morirse con eso. Esto es todos los cheques que hacemos. Y estas son lo que está aprobado hasta ahora. O sea, hasta 3 horas, grado A, 1A. O sea, recontra recomendado. 4.5, esto es un trabajo que se hace en Europa, se llama ECAS 3. Este trabajo de ECAS 3 lo lleva hasta 4.5 horas. Y lo pone en grado A, porque no se ha hecho en Estados Unidos nada. Si ustedes ven las recomendaciones, la FDA sigue diciendo que el RTPA debe usarse solamente las 3 primeras horas. Y ahí, bueno, ahí están los que ya hemos conversado de los dosis. Situaciones especiales que puede ser una confusión. Hay un fenómeno en la crisis conductiva que se llama parálisis del tórax.
Esto hace que el paciente, por ejemplo, no lo has visto, entras al cuarto y lo encuentras tirado en el piso, con alteraciones de conciencia y con una hemipalitis. Entonces, lo que tú piensas que ha tenido un infarto, ¿no? Es lo que todo el mundo pensaría. Y lo traes y si no puedes resolver el problema, trombolízalo nomás, porque la trombolisis no le va a causar ningún problema. ¿Okay? Pero generalmente, porque estos pacientes pueden tener horas. O sea, la parálisis del director puede ser minutos o horas, y ahí tenemos el problema. Después debe ser un error cognitivo menor, pero que sea discapacitante. Esto es bien interesante porque al principio, cuando yo empecé a trombolizar, peleaba con los colegas internistas, los de cuidados intensivos, los de nutrición intensiva, todos ellos me atacaban. Me decían, pero ¿por qué le vas a hacer si tiene su DIS 2? Porque está en la fácil. Y él es profesor. ¿De qué va a trabajar después de eso? Si no puede hablar. No, igualito, bajo mi responsabilidad. Póngale. O era chofer de interprovincial. Y que yo me decía, no sé nada. Pero lo mandas a manejar así, se mata. Pues, saliendo nomás. Atropella o mata a alguien o se mata a él, ¿no? Entonces, por fin, hasta que salió, es que eso no estaba en el tratamiento en lo que de las recomendaciones internacionales, ¿no? Hasta que apareció, entonces ya dejaron de fastidiarme. Eso me costó como 10 años de fregando, porque le vas a hacer, seguramente tú recomendado, cuánto te han pagado. Pero igual, yo he estado solo 12 años, hasta que ya los residentes que yo preparé se volvieron asistentes y comenzaron a trombolizar conmigo. Ahora todos trombolizan. Todos los asistentes, todos los residentes de este hospital trombolizan. Estamos haciendo entre 5 y 10 trombolisis por mes. O sea, que lo van a ver, lo van a ver. Una época salió la zona trombolisis, o sea, el doble que hacemos nosotros. Persistente, con 1 hora o 2 horas de continuo para poder superar. Y le sacaron una forma, el TB1, el TB2, el TB3. Quedó en silencio como 10 años. Otra vez han empezado, vamos a ver en qué terminará. Yo debo haber trombolizado, no sé, 200, 300 personas. Nunca he tenido una versión anafiláctica. Sí he tenido hemorragia mayor. Hemorragia intracerebral sintomática muy poco. Bueno, ese es el manejo de la hipertensión. En mi época no había nabecamol, pero ahora sí hay felizmente. Había nitrofusiato. ¿Y por qué era un problema que le pongan nitrofusiato? Porque eso incrementa el edema cerebral y baja el flujo cerebral. Entonces cada vez que le ponían nitrofusiato yo me ponía a pensar, para que no me pase nada. Pero siempre hemos tenido suerte. Las infecciones pueden ser probablemente el mayor problema que son las neumonías aspirativas, son el mayor problema que podamos tener, porque eso hace que los pacientes se queden 2 semanas. ¿Ya? Pero en el año 2015, estos patas que están acá dijeron, después no le metimos un catéter y sacamos un poco. Entonces, pacientes eran trombolizados, no había respuesta y empezaron a meter un catéter. Y cada vez fue mejor. Estos, por ejemplo, estiraron también, esto lo hacían hasta las 6 primeras horas.
el desfiostrés hace que los efectos de las colaterales. Había una, y eso es algo que yo también me rompí en la cabeza por qué sucede. Por ejemplo, vienen dos pacientes. Los dos tienen infarto de la arteria cerebral media. Los dos tienen el mismo tamaño de la lesión. Los dos son tratados iguales. No se los puede trombolizar por varias razones, generalmente porque llegaron los dos fuera de tiempo. Pero tú ves que uno a los 2 meses y medio está trabajando. Y el otro pasaron 8 meses y todavía no camina, ¿no? Entonces, algo tenía que haber para que algunos pacientes puedan solucionar su problema más rápido que el otro, y eso lo tenemos todos nosotros. Son las colaterales. Mientras más colaterales tengamos, nuestra posibilidad de pérdida de oxígeno en un grupo celular desaparece porque llega sangre por otro sitio. Entonces, eso hizo de que, digamos, en ventanas tardías por más de 6 horas, podamos buscar pacientes en que les podamos hacer el tratamiento y se puedan recuperar. O sea, no puede ser que sea tan, que el cerebro diga, no, 6 horas, ¡pum!, se acabó. Algo más tiene que haber, porque ese paciente, igual siguió trabajando 2 meses y medio porque no hubiera tenido nada y sigue todavía enfermo. Entonces encontramos la opción, hay 3 tipos de colaterales, A, B, C, o 1, 2, 3, como quieran. La tercera es el que envuelve el cerebro. O sea, las primeras son las que están así, saludando a los amigos. La segunda son las que saludan a los amigos más lejanos. Y la tercera es, hermanos, son amigos de todos. Eso hace de que los pacientes puedan resistir un infarto cerebral y recuperarse. ¿Ok? Eso se demostró en este trabajo, y además este trabajo demostró que la evaluación la puedes hacer con tomografía y no necesariamente con resonancia. O sea, dicen, en tomografía se utiliza la perfusión para poder valorar. Y ahí hay otro sistema de colores, llenado completo, volumen total, mismatch y una serie de imágenes. Entonces, desde que apareció el Mr. Clean, que es el primer trabajo que demostré en el 2015, cómo ha ido mejorando la técnica en el Expedia, que ya es con pacientes con 24 horas de lesión, pacientes escogidos con 24 horas de lesión, cómo se ha superado. Actualmente, en el país, solamente tenemos un centro a nivel nacional autorizado para hacer trombectomías o tratamiento avanzado, que es la clínica Ricardo Palma. Nosotros estamos como esenciales todavía, porque no tenemos, o esencial significa que nosotros, cualquiera puede venir y lo trombolizamos, no hay problema. Tenemos todos los sistemas para trombolizar a los pacientes, pero no tenemos todo el sistema para que puedan meterle un catéter y sacarle todo. Mientras que los neurocirujanos no tomen en serio esto, no se va a poder hacer. Porque estos tienen los neuros. Bueno, ahora nosotros, como los neurocirujanos no querían, hemos pedido a los radiólogos intervencionistas. Y los radiólogos intervencionistas están. Nosotros vamos a hacer guardia, no se preocupen. Nosotros empezamos a hacerlo, y han empezado a hacer la convención. Y ahora tenemos una carta de queja de los neurocirujanos que no dejan hacer ahí la convención. Bueno. El anteplasia ha sido la reina desde el 90 para los infartos cardíacos primero y para infartos cardíacos y cerebrales después. Nadie le ha hecho competencia. En los años 2010, me acuerdo que el Tecneplase vino para reemplazar al anteplace en la parte cardíaca. Lo iba a empujar y el doctor Brito, que le comenté, un cardiólogo excepcional, él agarra y le dice, él era el jefe coronario de la unidad coronaria, dice, yo me agarro el anteplasia y te dejo el anteplasia aquí.
Perfecto. Nos dimos la mano, quedamos a dar. ¿Pero qué pasó? Los cardiólogos comenzaron a meter catéter y sacar todo. En esa época había un solo cardiólogo. El doctor Rojas. Era un loco total. Pero era bueno. Sí. Pero era el único. Y nadie, como era el único, lo tenían que comer, medio rayado. Pero era bien drástico. Dije, oye, ¿por qué no comes a contar? Me dijo, yo no lo fui, imbécil. Entonces, pensando así, entonces no podía avanzar, ¿no? Basado. Pero después que fue en COR, como ustedes saben, antes en COR trabajaba acá en Sí. Se fue en COR y él comenzó a traer gente joven que hacía cateterismo cardíaco. Y al final, ahora, todos ellos entran y sacan el juego, ¿no? O sea, a no ser que sea muy problemático, pero entran y lo sacan. Ese cambio evitó que en el clase de entrar a la seguridad social. Y también un problema, era muy caro, había que dar dosis muy altas, mucho aparataje. Pero ahora, el clase ha salido con que necesitas una dosis en el mundo. Vamos. Y te olvidas del problema. No necesitas bomba. Para el alteplase necesitas bomba porque hay que pasar un volumen muy pequeñito en una hora. Entonces necesitas una bomba que esté mandando los centímetros cúbicos que debe mandarse por minuto, ¿no? Entonces, te olvidas de la bomba, ustedes saben, no sé si saben todo. Una cosa es la bomba y otra cosa es la línea. La línea se compra aparte y vale un montón de plata. Entonces, te evitas esos problemas y pones, ¿qué cosa ha demostrado el terapeuta? Primero te ha demostrado que no es tan malo como la terapeuta. O sea, tiene sus respuestas son iguales. La mortalidad a los 3 meses son iguales. Pero el estudiante de clase va mejor en mis mayores de 14. Lo que no tiene el anteclase. ¿No? Entonces, eso hace de que podamos tener en algún momento los dos medicamentos para poder utilizarlos en cualquiera de las dos circunstancias. Y que ojalá que en algún momento podamos también, después, si hay fracaso en la trombolisis endovenosa, poder entrar y sacarle el coágulo a los pacientes. Esas son todas las veces que yo he salido a la calle a hablar sobre la enfermedad cardiovascular. Lo vemos haciendo también un montón de años acá en Lima, en provincia, en donde sea. Donde se puede hablar de la enfermedad, habla. Y antes de que nos vayamos, voy a pasarle la lista, ya que todos han llegado tarde, a excepción de un pequeño grupo, y es mi grupo de votación. Yo carré. Todos los que han llegado temprano, Arias. De hecho, llegué yo nomás. Aris. Yo soy el grupo. Tú eres el grupo. Y creo que no han venido encima el resto. Achis. Benítez, Veramendi, Cáceres, Carguaz, Carrasco,